ahorita. In progress. Perfectamente, doctor. Se visualiza como debe ser y se escucha fuerte y claro. Ok, puedo comenzar entonces, ¿no? Perfectamente, doctor. Bueno, niñas, agradecido nuevamente. Y bueno, este tema es bien interesante, que es la de talla baja en pediatría. Y yo le quise llamar el abordaje en la consulta de nefrología porque la talla baja no es del nefrólogo, no es del endocrinólogo, no es del cardiólogo, es del pediatra, es algo general, donde los médicos tienen que saber y evaluar qué es lo que vamos a hacer con los niños. No debemos esperar que un especialista en especial sea el que defina qué es lo que está pasando. Casi siempre hay múltiples problemas que pueden estar afectando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ver a estos pacienticos, tenemos que ver primero cuál es su talla, cuál es la medida del paciente, cómo va evolucionando, y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia, de la charla, ver cómo es este crecimiento, cómo es la velocidad de crecimiento, que es algo sumamente importante, no solamente cuánto mide el niño, sino la velocidad. ¿Qué problemas tenemos en relación a la genética de las personas? Tenemos que ver los diferentes estudios que debemos realizar ese paciente, ya sean desde el punto de vista desde laboratorio, radiológico, etcétera, y al final, ¿qué tratamiento o qué vamos a hacer con este pacientico? Entonces, si algo muy importante es que el crecimiento es un fenómeno continuo que se inicia desde que hay la concepción y culmina, por supuesto, en la pubertad. Pero esto es un proceso que es complejo y que no es lineal completamente. Si no esperen que un niño crezca en una forma lineal, es una velocidad, una forma sigmoide que se ve en la talla del paciente, en la velocidad. Y que existen ciertos determinantes factores genéticos de cada paciente, de cada niño, y que esto va a estar modulado por unos llamados factores permisivos y reguladores. Es decir, tenemos que la igual de crecimiento y que tenemos que ver la genética del paciente. No podemos esperar que un niño, hijo de unos padres pequeños, pues nosotros debamos esperar una talla alta. Y que hay una serie de componentes en la vida de este niño que van a influir de una forma positiva o negativa en este crecimiento. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Lo que hay que entender que el genético es algo poligénico lo que tenemos, que los cromosomas sexuales, como en todos los cromosomas, existen genes y por lo tanto, y que si hay alguna alteración genética, también vamos a tener alteraciones o podemos tener. ¿Por qué? Entonces, como decíamos, de estos factores, ¿Cuánto sacaste? Dina, estás dando tus notas. Entonces, de estos factores hay permisivos y factores hormonales. ¿Cuáles son los factores permisivos? Aquellos que exprese esta genética, este código genético de este niño. Y es muy importante y que va a estar determinado en ciertas épocas, en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, el oxígeno, y que eso comienza ya, sobre todo en la parte intraútero, ¿ok? Esto es sumamente importante, que dependiendo también si hay alguna alteración anatómica, estructural o funcional, desde problemas de malabsorción, problemas renales, etcétera, van a haber cardiópatas, etcétera. Son también factores que se van a expresar, que van a ayudar a que se expresen o no este código genético. Inclusive ustedes como pediatras o nosotros como pediatras sabemos que el estado socioeconómico, climático, cultural y afectivo también influyen en la efectiva de nuestros niños. Y que los factores reguladores son aquellos factores hormonales, ¿ok? Y factores de crecimiento que intervienen, por ejemplo, y que, insisto, en su momento cada uno tiene una preponderancia o no. Dentro de estos factores hormonales, por ejemplo, está la hormona de crecimiento, los factores de crecimiento tipo insulina, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales y la insulina. Y de los de crecimiento están la IGF-1 y 2, sobre todo la IGF-1, factores de crecimiento de fibroblastos, transformadores, las proteínas morfógenas del hueso. Así que hay una serie de sustancias, de péptidos que van a intervenir para que van a regular este crecimiento de este niño.
esta lámina es importante, que es este modelo de los 80 de Calvert, donde te dicen que la curva de crecimiento de una persona, de un niño, tiene 3 etapas. La primera etapa, y que son velocidades diferentes. La primera etapa, que es ese componente fetal y de la primera infancia, que en los primeros 2 años, ¿ok? Ese componente que es una velocidad de crecimiento muy alta, muy acelerada, que posteriormente va a disminuir, que es en el componente de una fase prepuberal, y después va a haber el estirón, como todos sabemos, en el componente en el momento puberal. Entonces tenemos que conocer que existen etapas. Es un crecimiento sigmoide, que por ejemplo en el primer componente de la primera infancia, no depende del genotipo, depende de factores intrauterinos, del tamaño materno, del tamaño intrauterino, de la nutrición, de ese espacio físico, y que está regulado por factores hormonales como la insulina y la IGF, por ejemplo, no por la hormona de crecimiento. En cambio, y después, ya cuando nace el niño, en estos 2 primeros años, ya el genotipo comienza a tener a tener importancia, y por supuesto, viene lo que es la canalización, es decir, en qué velocidad va a estar este niño en esa fase puberal, es decir, cuál es su velocidad que va a llevar. Y aquí pues, también lo que es el eje de hormona de crecimiento y la IGF ya comienzan a tener también mayor preponderancia. Luego viene la fase prepuberal, que es a partir de los 2, 3 años hasta el momento de la pubertad, donde el genotipo sigue teniendo mucha importancia y que es dependiente absolutamente de esto, y que el eje de hormona de crecimiento y de la IGF, además de otras hormonas como tiroidea, suprarrenal, etcétera, siguen teniendo importancia. Y es en estos momentos que los factores, tanto en la primera como en esta segunda infancia, es donde podemos ver la afectación del medio social, afectivo, nutricional, de enfermedades, tienen una importancia relevante. Y el componente puberal, donde como ustedes saben que ya la parte de esteroides de la parte sexual, por ejemplo, tiene una gran importancia, y por supuesto sigue teniendo el eje de hormona de crecimiento, ¿ok? Y que sabemos que estas velocidades de crecimiento no son siempre igual, que en la primera parte, que es la fetal de la primera infancia, es muy acelerado, pero cae, hay una caída, y es donde viene esta canalización del crecimiento, y este crecimiento de los niños, como yo le digo siempre a los pacientes, no debe ser menor de los 5 centímetros por año. Va a depender de muchas cosas, pero entre los 5 y 7 centímetros por año va a tener el crecimiento. Y hasta llegar al componente puberal, donde viene el estirón. Entonces, no tenemos que alarmarnos muchas veces porque el niño de repente bajó, o no están esperando que el muchacho está a una velocidad que ustedes pensaban que podía tener o no. Entonces, la evaluación de crecimiento del niño es un indicador muy sensible de su estado de salud. Yo siempre les digo a los padres y a los residentes, más importante dentro de un contexto es la talla que el peso. Siempre les digo a los pacientes, mira, una cosa es ser delgado y una cosa es ser desnutrido. Los dos están bajo de peso, pero uno está sano y el otro no. Como les digo, una cosa es la contextura y una cosa es la desnutrición. Pero la talla no se afecta dentro del potencial genético que tiene cada paciente. Ustedes no pueden esperar que los hijos de unos indios del Amazonas que miden 1,40 vayan a ser catires altos y que hablen alemán. Eso no existe. Y si existe, ya saben que por dónde vienen los tiros. Entonces, pero si el padre o los padres son muy altos, y entonces tú dices, muchacho, no tiene la talla esperada, tú dices, no, algo puede estar pasando. Y ahí es donde tenemos que ver, por supuesto. Ahora, es fácil y no costoso evaluar el crecimiento de los niños. ¿Ok? Tenemos que tener, por supuesto, los datos antropométricos, debemos tener las tablas adecuadas donde nosotros debemos monitorizar y ir graficando en estas cuestiones, no con una sola toma. Tenemos que estar claros que nosotros no podemos pensar que un niño se detuvo el crecimiento o es una talla baja porque de 1 a 2 meses el muchacho no tuvo el crecimiento esperado. Tenemos que tener por lo menos, si lo ideal sería por lo menos 6 meses, pero entre 3 y 6 meses uno tiene idea de qué es lo que está pasando. Y esto ver, y si llega a haber alguna detención, qué pasó en el momento, porque de repente es que el muchacho lo que estaba enfermo. Y como ustedes saben, cuando hay una enfermedad, el crecimiento tiende a retrasarse o a detenerse en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos nosotros evaluar en el crecimiento
no la talla, en el crecimiento del niño, el peso, la talla y la velocidad de crecimiento. Y aquí hay dos cosas importantes, o tres. Uno, recuerden, la talla viene dada por el potencial genético por los padres, por los dos. Recuérdense que si un papá es grande y el otro es pequeño, pues, la genética puede estar apuntando hacia cualquiera de los dos lados. Y que el peso y la talla van en forma uniforme, es decir, en forma armónica. Si un niño tiene una talla baja, por ejemplo, un niño de 5 años y tiene la talla de un niño de 3 años, entonces en vez de medir 110 centímetros, está midiendo 90 centímetros. El peso de ese niño ustedes no lo deben calcular para su edad cronológica, sino para la edad talla. Es decir, yo me voy al gráfico o lo que es el peso talla para ver cómo está eso. Entonces, ese niño que debería medir 1,10, pero que mide 90 centímetros, no te va a pesar 20 kilos, te va a pesar 15. Y entonces no es que esté el peso bajo, el peso está acorde a su tamaño. Y a uno le llegan muchos pacientes por un bajo peso. Y siempre le digo, no, no está bajo de peso, lo que tiene es una talla baja, pero con un peso adecuado a su talla. Y ustedes lo ven físicamente, y las maestras dicen, pero doctor, pero es que yo veo a mi niño que no es flaco. Digo, no, que no es flaco, lo que es pequeño. Entonces, siempre usar la lógica en este tipo de cosas y ver. Y la velocidad de crecimiento, que es fundamental. E insisto, no es solamente cuánto mida un niño en un momento dado, sino cómo está creciendo. Entonces, ustedes tienen que ver esa tabulación y cuando ustedes refieren al niño, deben tratar de tener diferentes medidas para uno ver, mira, si está creciendo, porque no es lo mismo que el muchacho esté creciendo 6, 7 centímetros al año, a que esté creciendo 2, 3 centímetros. Entonces, aquí sí hay algo. Aquí obviamente hay algún problema de algún tipo. Y bueno, ¿y qué es la talla baja entonces? Bueno, todos aquellos niños que se encuentran con una talla por debajo de la distribución de la normalidad, que es decir, por debajo del percentil 3, percentil 5, 2 desviaciones estándar. Pero es importante también tener que aquellos niños que están por debajo, tanto del percentil 10, deben ser vigilados. No tienes que vigilar solamente el niño que está fuera de la norma, sino el que está en los límites o no. ¿Ok? Para abajo y para arriba, para ambos lados. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo clasificamos nosotros? Porque tenemos que ir hablando un poco, y es que la clasificación de la talla baja, digamos que es aquella que es patológica y la que no es patológica. Entonces, podemos tener niños con una talla baja que puede ser no patológica, por ejemplo, por familiares. La talla normal baja, pues es una talla, si los padres son pequeños y el niño está acorde a su potencial genético, es una talla baja familiar o normal baja. La constitucional o el retraso constitucional de crecimiento son aquellos niños que también van creciendo, pero van lentamente, ¿ok? Es decir, como yo digo, lento pero seguro. Y eso tiene un código genético. Ustedes se ven que, y me lo decía hoy un paciente, sí, es verdad, doctor, mi esposo me dijo que él era chiquitico y que, bueno, y ya que mide 1,70. Bueno, no es que sea altísimo, pero tiene una estatura promedio normal del venezolano, ¿ok? Y yo digo que yo soy un ejemplo, yo no soy alto para nada, pero yo cuando estaba en bachillerato era mínimo todavía, y todos mis compañeros me veían hacia abajo. Y después de 10 años, 15 años que me los volví a encontrar, ya no veíamos la pared. Si yo fui un crecedor lento, si yo crecí no hasta los 20, 21 años, 22 años, sino como hasta los 25 años, centímetro a centímetro. Entonces, en esas cuestiones, también tenemos que estar vigilando y ver ese bosque completo, ¿ok? Y las patológicas, digamos que tenemos que ver una relación, si el paciente es proporcional o desproporcional, ¿verdad? En la parte proporcional, por supuesto, tenemos entonces diferentes posibilidades. Si es prenatal, por ejemplo, el niño tuvo un retardo del crecimiento intrauterino, malformaciones genéticas, es un niño que nació pretérmino, y en esto les comento algo. Todos estos niños que nacen pretérminos, por ejemplo, van a tener una recuperación de su talla, pero no el 100%. Hay un 20% que no logra hacer esa persona. Entonces puedes tener que no logras tener esa recuperación al año o a los 2 años. Tenemos factores postnatales, como le decíamos, factores endógenos al paciente, o aquellos problemas de enfermedades nutricionales, etcétera, hormonales, que ya ahí se involucran diferentes patologías que debemos pensar y evaluar. Y aquel paciente que tiene una desproporción, por ejemplo, las displasias esqueléticas, las cromosopatías, etcétera, que ya son como muy obvias,
y que tenemos que ver. Por ejemplo, si tienes un niño síndrome de Down, mire, es raro ver un síndrome de Down alto, son niños pequeños. Si tenemos niños con síndrome de Turner, es muy raro ver un niño síndrome de Turner el alto, ¿ok? Entonces, este gráfico, por ejemplo, les ejemplifica mejor aquí a la izquierda lo que es la talla baja, ¿ok? Que puede ser patológica, y los variantes normales, como habíamos comentado. Y dentro de estas patológicas, insisto, las formas desproporcionadas, ¿ok? O no armónicas, como la displasia, raquitismo, y las proporcionadas. Dentro de las proporcionadas, las prenatales, insisto, las pequeños parajes gestacional, síndrome disfórico, cromosopatías, etcétera. Y en las postnatales, aquí entonces donde es el grueso de los pacientes, ¿verdad? Pero tomen en cuenta la malnutrición. En Venezuela la malnutrición es galopante. Si ustedes no pueden esperar que un niño que esté comiendo desayuno, almuerzo y cena, plátano con queso o arepa o arroz solo, ese muchacho malnutrido obviamente no va a tener un crecimiento y el peso tampoco. Todas las enfermedades crónicas, y enfermedades crónicas no es que sean enfermedades graves, enfermedades crónicas, por ejemplo, síndromes de mala absorción, eso es apasto, son muchísimos pacientes con problemas gastrointestinales que van a tener problemas de absorción y de malnutrición, por lo tanto, y que pueden tener también problemas de acidosis por la misma patología, problemas cardiopulmonares, que las cardiopatías. A mí me dicen siempre que los pacientes con cardiopatías no tienen problemas de talla, por supuesto que sí, pueden tener problemas de talla. Problemas que pacientes que tienen problemas infecciosos a repetición, del tipo que sean infecciones urinarias, sean pacientes que hacen infecciones respiratorias, asmáticos, son enfermedades crónicas, y cuando hay enfermedades crónicas, el tamaño, la talla, en esos momentos se retarda, se detiene. En el caso nuestro, las patologías renales, ya sean las acidosis tubulares, las hipercalciuras, las tubulopatías, síndromes nefróticos, pacientes que reciben esteroides o fármacos, por ejemplo, sí, todos esos son pacientes con problemas endocrinológicos. Entonces, todos esos son pacientes que tenemos que ver y saber de que su talla puede ir retrasada por esas diferentes posibilidades, ¿ok? Esto, lámina, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, donde más o menos también las identifica como las primarias, secundarias y las idiopáticas. Dentro de las primarias me interesa, bueno, las cromosopatías, pero, por ejemplo, el pequeño para la edad gestacional, que es el número 2 acá, sin crecimiento compensatorio, es decir, el que no logra ese catch-up al año, a los 2 años. Eso es importante saber que existe. Y dentro de la secundaria, lo que habíamos hablado, la desnutrición, enfermedades sistémicas, endocrinológicas, metabólicas, iatrogénicas, por el uso excesivo de medicamentos, por ejemplo, pacientes oncológicos con quimioterapia, etcétera. Y las enfermedades renales crónicas, ya sea enfermedad renal crónica como tal o enfermedades renales de diferentes tipos. Esto es toda la gama de pacientes que nosotros podemos tener. Desde esta que está a la izquierda aquí arriba, no sé si están viendo el cursor, ¿sí lo ven? Yo estoy usando, no sé si lo están viendo. ¿Yulay? ¿No? Bueno. Se ve perfectamente, doctor. ¿Sí me ven? Se ve perfectamente. Ok, entonces fíjate de la práctica. Ok. Entonces, desde el lado izquierdo, por ejemplo, esta que no es armónica, ¿verdad? Que aquí hay una displasia. Esta paciente del medio, por ejemplo, que es un síndrome de Nuna, es una cromosopatía que tienen talla baja y pueden tener problemas renales además de eso. Esta paciente que es la típica paciente, por ejemplo, con una acidosis tubular o una tubulopatía, que son pacientes normales, sanos, pero son delgados, muy finos, y esa delgadez no es que los vamos a engordar, que es su característica fenotípica. Pacientes con malformaciones, por ejemplo, problemas renales importantes en este caso o de cualquier tipo. Estos pacientes, fíjense, estos hermanitos con, por ejemplo, con esta displasia importante, pacientes malnutridos, pacientes en diálisis, enfermedad renal crónica, pacientes, por ejemplo, síndrome nefrótico, es decir, hay toda una gama. Y este que les pongo aquí en el medio, donde están los padres, y llega esta señora diciéndome, mire, doctor, pero es que me lo manda porque mi niña no es pequeña y mi esposo mide 2 metros. Y yo le digo, tu esposo mide 2 metros, pero tú mides unos 50. Entonces, y tú saliste aquí en pequeña. No, no, es que mi papá es alto y mis hermanos son altos. Ajá, ¿y quiénes son bajos? Bueno, mi mamá es baja y toda la familia más son chiquiticos. Bueno, a ti te tocó que de tu mamá, lamentablemente, y saliste pequeña. Y tu hija está agarrando
ese gen tuyo. Entonces, no es que la sumatoria solamente, es que el gen puede jugar hacia un lado o hacia otro o tener sumatoria, es que está claro. Entonces, eso es sumamente importante que evaluemos nosotros en eso, ¿no? Y esta, por ejemplo, que está esa señora allá atrás en el colegio y está todo el tiempo pensando y dice, oye, pero esta muchachita como que está pequeña. Y ustedes ven esta variabilidad, esta línea blanca que les pongo aquí. Esta es una foto donde está mi hija cuando hace, eso hace como 18 años, no, o como 14, 15, 16 años. La primera, esta gordita, es mi hija y yo no es que sea muy alto, pero la familia de mi esposa son altos. Y fíjense que ella tiene una talla buena, era alta. Estos niños normales, pero fíjense, esta chiquitica que está acá, está un poco más alta, pero esta niña es pequeña. Pero es que resulta que esta niña fue paciente mía. Y resulta que esa niña, los padres, toda la familia medían 1,40, 1,50 y querían que la muchacha fuera alta. Eso es imposible. Entonces, insisto, hay que ver el bosque completo, pero obviamente ustedes como pediatras tienen el deber de, además de que pueda existir una talla baja, haber una carga genética importante, por supuesto deben descartar otras circunstancias, pero no es que es obligante conseguir algo. Estas láminas se las traigo básicamente para recordarles de que ya hace unos años sabemos que hay una deficiencia de vitamina D importante en nuestros niños. Se pensaba que solamente los pacientes o los niños que vivían en las zonas nórdicas, en Islandia, en Finlandia, en Europa, donde no hay mucho sol, hay mucho frío, los niños no reciben mucho sol, tenían un déficit de vitamina D importante y por lo tanto recibían suplementos desde el nacimiento de vitamina D. Y recuerden que la vitamina D es absolutamente necesaria para como órgano, como efectora para el crecimiento, el crecimiento óseo, el crecimiento de la inmunomodulación. Es decir, para muchos eventos es la vitamina D. Y que necesitamos el sol para que estimule a nivel de la piel el colecalciferol para que entonces se produzca esta vitamina D que sea activada inicialmente en el hígado, la primera deoxidación, y posteriormente, que es el calcidiol, que es la vitamina, la 25 hidroxivitamina D, y que a nivel renal es que se realiza la segunda hidroxilación, es la 1,25, es el calcitriol. Pero nosotros medimos sobre todo el calcidiol, la hidroxivitamina D, y estos valores en estudios que ya se han hecho en lugares tropicales tenemos disminución. Y tenemos que manejar valores de que los valores normales, es decir, que es suficiente, es mayor de 30, se habla entre 30 y 50. Insuficiencia entre 20 y 30 y menor de 20 es una deficiencia. Y si nosotros en niños con talla baja, sin abusar, comenzamos a medir eso, comenzamos a ver que hay una deficiencia de vitamina D. Y si se ponen a ver ahorita que desde hace más de un año los niños están enclaustrados en sus casas, en sus apartamentos, que no salen a la calle, que no tienen el deporte, que no tienen el colegio donde recibían sol, hay mayor cantidad de deficiencia o insuficiencia, más bien, de déficit de vitamina D. ¿Ok? Y entonces esto es algo importante que debemos nosotros medir y estar pendiente de esto también. Esto, por ejemplo, que es un estudio, ¿ok? Donde se ve aquí que entre el 10 y el 25% de los niños, por ejemplo, tenían un déficit de vitamina D y que los que no lo tenían es porque tenían suplementación de esta vitamina D de 400 unidades, por ejemplo, que esos son estudios que se hicieron en España en este caso, ¿no? Y que este 24%, es decir, una cuarta parte de los niños tenían valores menores de 30. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, personas que no usaban, por ejemplo, hijabes, si usamos gorros y si usamos ropa encima y nos escondemos nuestra piel, pues menos sol y, por supuesto, menos cantidad de vitamina D activa vamos a tener. Entonces, esto, en conclusión, debemos tener y conocer que esta deficiencia en regiones inclusive soleadas de vitamina D, que hay que medir y tratar en los casos. Desde el punto de vista renal, tenemos, por ejemplo, típicas las tubulopatías, ya sean las hipercalciurias, por ejemplo, las hiperfosfaturias, tenemos las acidosis tubulares, ya sean completas o incompletas. Ustedes saben que la acidosis tubular es aquella persona donde tenemos
una disminución, una alteración en la excreción de los ácidos y por lo tanto, pero con una función renal normal, ¿ok? Con un anion gap normal y una hipercloremia. Pero esta acidosis tubular puede ser de dos tipos, puede ser completa, puede ser incompleta. La completa es cuando tenemos un bicarbonato bajo a nivel sérico, o sea, hay una acidemia. Pero a veces no tenemos la acidemia, sino que lo que tenemos solamente es un déficit de la concentración y del pH de la acidificación a nivel urinaria, donde no vemos que el niño acidifique suficientemente bien la orina, pero no vemos una acidosis metabólica como tal. Y eso no se detecta, pero son cantidades de hidrogeniones de moléculas ácidas que tenemos que están activando permanentemente la reabsorción ósea y eso hace que el paciente tenga las hipercalciurias y tenga también problemas de crecimiento muchas veces. En este caso, por ejemplo, de aquí abajo vemos un estudio que se hizo en pacientes con alteraciones, con problemas que habían sido operados desde el punto de vista renal, pero lo que me interesa aquí es que en el gráfico vean aquí lo que es la talla, que aquí en la pacientes con acidosis tubular completa, fíjense el promedio de crecimiento, los pacientes con acidosis tubular incompleta, como están disminuidos, pero no tanto, y los pacientes que no tienen acidosis tienen mejor crecimiento. Así que, obviamente, la acidosis tubular tiene una afectación sobre el crecimiento y esto está debido por dos razones. Primero, porque, como se lo explico a los pacientes, si tenemos un paciente que es un motor que está perfecto, pero que tiene un pH sérico inadecuado, y por lo tanto la hormona de crecimiento, la IGF-1, la IGF-2 necesitan un pH neutro para actuar. Y si tenemos acidosis, no van a actuar de forma adecuada y por lo tanto el órgano efector no está bien estimulado por esta hormona y por esta IGF, por ejemplo, y se afecta. Y porque hay un aumento de la reabsorción ósea que produce, por supuesto, también una detención del crecimiento. Pero también tenemos otros pacientes, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, problemas con pacientes nutricionales, déficit de hormona de crecimiento en estos pacientes que están en diálisis, que reciben esteroides, ¿ok? En forma continua y permanente. Estos pacientes también tienen una alteración muy importante del crecimiento. La alteración de la autoestima y de la calidad de vida de estos pacientes es increíblemente importante y que son pacientes que no manejamos adecuadamente la nutrición, el metabolismo óseo, ese déficit de hormona de crecimiento en estos pacientes que debemos suplementar también. Si todo ese bosque completo nosotros debemos trabajar. Y esto me sirve para pensar no solamente en pacientes con enfermedad renal crónica, sino pacientes de cualquier tipo con enfermedades crónicas. Otra cosa importante que es los términos de lo que es la programación, canalización y crecimiento y recuperación. ¿Qué es la programación? Bueno, simplemente, como yo digo a los pacientes, todos nosotros estamos codificados genéticamente para crecimiento, para peso, para las diferentes enfermedades que podemos tener o no tener. Pero esta programación, pues como dijimos al principio, puede estar modificada, puede estar regulada con sus factores permisivos, hormonales, etc. La canalización del crecimiento significa que tenemos una velocidad de crecimiento genéticamente predispuesta, pero basta ver si en estos momentos tenemos factores que van a incidir y vamos a salir de esta canalización del crecimiento. Y el crecimiento de recuperación significa lo que les venía diciendo, que cada vez que tenemos diferentes patologías, enfermedades o algún problema que tenemos, el crecimiento se va a trancar. Por ejemplo, un paciente con un síndrome nefrótico que durante 3 meses recibe esteroides, el crecimiento se detiene en forma importante. Pero una vez suspendido el esteroide y que remite la enfermedad, él acelera, pero vuelve a recaer en 3-6 meses, vuelve a detenerse. Un paciente con infecciones urinarias a repetición o recurrente, en esos momentos tienen detención o enlentecimiento del crecimiento, pero luego viene la recuperación de ese crecimiento, ¿verdad? Entonces la estatura baja puede ser una causa de sufrimiento para los niños y sus familias, y ustedes lo ven y lo conocen y uno lo ven, vienen con un problema como que se les está cayendo el mundo porque el muchacho es pequeño. Pero tenemos que ver, insisto, el bosque completo. Generalmente no es patológica, es genética, es retraso constitucional o hay algún factor alrededor que está actuando sobre ella y que después vamos a solucionar en general, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, por supuesto, la historia clínica es importantísima que nosotros hagamos la historia clínica en forma adecuada. Hay cosas
que debemos preguntar, que no debemos de dejar de hacer. ¿Por qué no te la consulta? Ah, pues me mandó el doctor. ¿Por qué lo mandó el doctor? Ah, porque tiene un problema renal. Ah, pero ¿qué problema tiene? Bueno, el doctor dijo, porque le hicieron el examen. Entonces ni siquiera saben por qué están llegando a las diferentes consultas o a las hiperconsultas. Entonces, viene por una talla baja. Ok. Pero es la talla, es el peso o son ambos. El peso y la talla del niño al nacer, ¿cómo era? ¿Cómo ha venido creciendo? Si, ¿cómo es ese crecimiento, esa velocidad? ¿Cuál es la talla? ¿Cuál es el peso de los padres? Y vuelvo, repito, si ustedes tienen toda la familia del mundo y se conocen todos, si toda la familia mía son delgados y altos, pues que me salga un gordito, pues aquí puede estar pasando algo. Si todos somos pequeños en la familia, pues la genética me dice que posiblemente yo sea pequeño. Entonces, ver todo eso y detenerse bien. El peso y la talla del niño. El índice de masa corporal. Acuérdense que aquí es más importante el índice de masa corporal porque se correlaciona el peso a su talla. Y si hay alguna enfermedad, alguna enfermedad crónica, la que sea, sea gastrointestinal, sea renal, sea endocrinológica, hematológica, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es la edad ósea, y cuando pedimos, por ejemplo, la edad ósea, no vean el informe de ningún estudio, vean no la lectura, vean el estudio, vean la edad ósea. Ustedes tienen los libros y vean que se use la adecuada, la venezolana, para ver realmente la edad ósea cómo está y no asustarse por la edad ósea. Como yo le digo, si a mí me sale un paciente con una edad ósea disminuida, tú dices, bueno, si está pequeño y tiene una edad ósea baja, pues es lo normal, significa que tiene capacidad de crecimiento, entonces no te asustes. Vamos a ver cuál es el problema porque vas a crecer. Malo es que tú tengas un niño con talla baja, con una edad ósea normal para su edad, y tú dices, hasta aquí llegaste, tú estás creciendo y no vas a echar para adelante, eso es que está claro. Y los exámenes de laboratorio que vayamos a pedir con conciencia, digamos generales y específicos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les muestro, entonces ver en este paciente, ver el contexto, el tamaño del niño, el tamaño de los dos padres y de las familias, ¿ok? Y de las familias, porque a veces tenemos abuelitos y tíos muy chiquiticos y los padres no nos dan toda la verdad. Tenemos que medir en forma adecuada al paciente y cada tiempo, cada 6 meses, depende, para ver la variabilidad realmente, esa velocidad, tenemos que pedir los diferentes exámenes, la edad ósea que podamos pedir en un momento dado, graficar adecuadamente, comparar, ver la talla bien del paciente y ver la velocidad de crecimiento del paciente, que insisto que es sumamente importante. Y dentro de exámenes generales, pues obviamente tenemos que tener una hematología, tenemos que tener una glicemia, tenemos que tener un examen de orina, ¿ok? Y los específicos que vayamos a pedir en un momento dado, no le comiencen a pedir a los pacientes de todo. Primero hay que tener como ese plan que vayan a hacer. Bueno, yo creo que van por aquí, puede ser un problema de tiroides, en la familia hay problemas de tiroides, voy a pedir tiroides. Si ya yo me convenzo de que hay una talla baja que debo estudiar, ¿ok? Y si veo que puede ser un problema renal, bueno, voy a pedir por lo menos lo básico. Vamos a pedir los cocientes urinarios, el calcio en la orina, el fósforo. Le voy a pedir en la sangre calcio iónico, fósforo, catalina. Le pido vitamina D. Le pido gasometría venosa. Le pido electrolitos. Pero no le voy a pedir de todo. No le voy a pedir hematología, urea, creatinina, calcio, fósforo, fosfatosacalina, PTH, vitamina D, gasometría, sodio, potasio, cloro, magnesio. Bueno, le piden de todo y uno no sabe al final y no sale nada. Entonces hay que usar bien el criterio médico y gerencial económico, porque hay que hacer las cosas por fases, ¿no? La radiografía de la mano, si hay un momento que hacer, etcétera, las problemas de tiroides, etcétera. Ese tipo de cosas, estudios genéticos y esas cosas que debemos nosotros pensar y descartar e ir pidiendo por fases. Aquí les pongo, por ejemplo, lo que les decía, la hematología, urea, creatinina, electrolitos, pero todo esto, la hormona de crecimiento, y con la hormona de crecimiento les digo, no pidan hormona de crecimiento basal solamente, eso no tiene, en mi opinión, yo no soy endocrinólogo, pero la hormona de crecimiento no se libera en forma constante en el día, sino por pulso, 5 o 6 pulsos al día, y los pulsos más importantes son durante la noche. Por eso que el dormir es importante, porque en ese momento se activa, se estimula la hormona de crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento, cuando se vaya a pedir, tiene que ser
estimulada. No puede ser una hormona de crecimiento basal porque no te va a decir mayor cosa. Entonces, debemos hacer un seguimiento a estos niños que tienen una talla no baja, el crecimiento intrauterino, etcétera, que no se acorde con la talla familiar. Se deben referir entonces en las consultas privadas cuando se vea que puede haber este tipo de problema, algún trastorno, y aquellos niños que no cuadren con el potencial genético también deben ser estudiados y vigilados en todo caso, ¿verdad? Se debe identificar, por supuesto, estos problemas tempranamente porque aquellos pacientes que sean susceptibles de tratamiento deben ser en forma temprana y aquellos que no sean de tratamiento, que sean tallas bajas constitucionales, genéticas, simplemente debemos explicar. Lo vio la doctora Yulay Margot, entonces como la doctora Yulay dijo, no, mire, usted no va a crecer porque esta es su talla, su potencial genético, entonces se va donde la doctora Diana y se después brinca donde Flor Ángel, porque entonces hasta que llegó al doctor fulano y tal, que le dije, vamos a ponerle esto y esto y esto, y el muchacho creció o no creció, y a veces creció no por lo que le pusieron, es porque su velocidad iba a dar que iba a crecer en ese momento, más nada. Entonces, ¿cuándo referir al especialista? Bueno, cuando ustedes evalúen y piensen entonces que el crecimiento no es anormal, que el paciente tiene una caída de la talla, que no está creciendo como debe ser, hay alteración de la maduración, no va con el potencial genético, puede haber un crecimiento no armónico, etcétera, y hay enfermedades asociadas en este paciente que están condicionando y que debemos ver en todo caso. Entonces, bueno, esto es lo mismo, pero graficado, básicamente, y las diferentes formas que en momento vamos a hacer los estudios generales específicos e ir poco a poco en fases para ver en qué momento nosotros vamos o qué estudios vamos a hacer en qué momento. ¿Y cómo vamos a tratar al paciente? Bueno, depende de si, primero que nada, la terapia nutricional es sumamente importante porque tenemos que darle al paciente unas calorías, las necesarias, las proteínas, las vitaminas, todo eso. Si tiene el paciente anemia hay que corregir la anemia, si hay acidosis metabólica la corregimos, si hay déficit de vitamina B tenemos que dar tratamiento con vitamina D, si hay un problema de tiroides tratamos la tiroides, si se demuestra un déficit de hormona de crecimiento, utilizar la hormona de crecimiento en forma como debe ser, no usar hormona de crecimiento para que el muchacho crezca aunque no le haga falta, pero le echamos un estirón, porque tratado o no tratado, el muchacho va a llegar a su crecimiento igual, antes o después, pero va a llegar a la misma talla que estaba genéticamente programado. Este es un caso, por ejemplo, desde el punto de vista de un paciente con una acidosis tubular distal, por ejemplo, que es esta pacientica, que es la típica pacientica que ustedes refieren. Y si ven aquí la parte 1, la niña tenía 9 meses, medía 65 centímetros, tenía un bicarbonato en 20. Fíjense cómo estaba fuera del crecimiento, de las tallas. Pero una vez que se inició tratamiento con bicarbonato en esta paciente, por ejemplo, entonces en su segundo momento, ya a los 15 meses, medía 74, el bicarbonato había mejorado, no perfecto, pero había mejorado bastante. Y fíjense que había una recuperación de la talla y posteriormente que se hacen ajustes al tratamiento, el paciente con un buen bicarbonato y una talla que se va a su potencial, así que mejora drásticamente. Este es el típico paciente que cuando tiene una acidosis tubular real, una acidosis metabólica por la causa que sea, vemos estos cambios realmente espectaculares. Esto solamente para comentarles que la hormona de crecimiento que no me corresponde, pero que uno como yo, con esta charla no es de problema renal, es el enfoque que particularmente yo le doy al paciente cuando me llega a la consulta y uno los orienta de todo punto de vista, pero la hormona de crecimiento también está indicada en diferentes patologías, ¿verdad? Y este es un ejemplo de un paciente de una hormona de crecimiento, cómo se ve que se dispara o no se dispara en un momento dado que va a recibir. Pero los pacientes con déficit de hormona de crecimiento no crecen, eso están estancados 2 centímetros, 1 centímetro anuales. Algo de verdad que es muy, muy importante. Y bueno, aquí para que vean que en la enfermedad renal crónica también está indicada el uso de la hormona de crecimiento, con una vigilancia, por supuesto, de la filtración glomerular, de la tensión arterial, porque se les puede afectar. Bueno, esto es para solamente tener en cuenta de que nosotros también la usamos en este tipo de pacientes, ¿verdad?
Bueno, ya para finalizar, entonces recuerden que las causas más frecuentes de talla baja son las variantes normales, que los pacientes susceptibles de estudio son aquellos que están por debajo de 2 desviaciones estándar para edad y sexo y que una velocidad de crecimiento patológica, y que los pacientes con desaceleración de crecimiento también deben ser evaluados en un momento dado por el especialista y por ustedes de primera instancia. Ustedes son los que mandan en este tipo de pacientes, los que deben organizar todo. Y el éxito del tratamiento dependerá del diagnóstico precoz, por supuesto, de este paciente, y que las variantes, con pacientes con variantes de anormalidad, se debe recomendar siempre una adecuada alimentación, un estilo de vida saludable, deporte y el adecuado hábito de sueño. Nuestros niños no están durmiendo a la hora, no hacen deporte, no están llevando sol. Ahí tenemos factores importantes de crecimiento para que el muchacho tenga alteración. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, estoy atento para las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctor Chávez. En nombre de la filial Lara de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría, siempre un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y por tan interesante conferencia. Había una pregunta que había hecho la doctora Flor Ángel sobre el panel de laboratorio que nosotros como pediatras debemos solicitar antes de que llegue a sus manos como especialista en nefrología. De entrada, ¿qué es lo que deberíamos nosotros, considerando por supuesto todas esas situaciones que nos comentó sobre la economía del paciente? Me gustaría, por favor, hiciera énfasis en ese comentario. Mira, que en paz descanse nuestro maestro, el doctor Finisola, decía que él no tenía por qué cuidar el bolsillo al paciente o al papá del paciente. Pero yo siempre he dicho, bueno, sí, pero en esta época sí tenemos que cuidar mucho porque los recursos son muy finitos ahora. Entonces, como dices tú, hay que ver qué pido con pincelada. La respuesta no es fácil porque todo depende de qué tienes tú. Te insisto, si tú tienes, pues estás clara que el paciente lleva una talla baja, no acorde a su potencial, es el típico paciente delgado, como les mostraba allí, hay antecedentes familiares, por ejemplo, de cálculos, de litiasis, etcétera, pues tú dices, bueno, yo voy a abrir dentro de mis exámenes de rutina, que hago mi hematología, mi glicemia, creatinina. No tienen idea de que nosotros vemos pacientes con enfermedad renal crónica asintomáticos absolutamente. Y si yo ahorita, y les comentaba a alguien esta mañana, no me acuerdo, la cantidad de pacientes que ahora en lo particular estoy haciendo más énfasis en la depuración de creatinina que antes, porque, por ejemplo, todos estos pacientes con retardo del crecimiento, con pretérminos, por ejemplo, no terminaron su maduración renal. Estos pacientes vienen con disminución de las nefronas muchas veces y llegan de edades tempranas con insuficiencias renales asintomáticas. Y eso tiene problemas de acidosis, tiene problemas de crecimiento, etc. Ahora, tú dices, ¿qué examen es básico? Bueno, como cualquier pediatra, tu hematología, tu glicemia, un examen de orina, un buen examen de orina, en ayunas. En ayunas estrictas, cuando digo ayunas es ni agua, ni tetero, ni pecho. Eso hace que el riñón concentre y lo estás como exprimiendo. Entonces vas a ver la densidad urinaria, la densidad urinaria, aunque a ustedes les parezca tonto, es una medida de la función tubular espectacular. Lo primero que se deteriora en un paciente con un problema tubular es la concentración urinaria. Y no es que el muchacho tenga diabetes insípida, sino que no concentra lo que uno espera. El pH urinario de un niño en esa forma estricta, en ayunas, debe ser menor de 6. Entonces, si tú tienes ya con eso, ya tienes algo. Y si te salen los exámenes de orina, abundantes cristales, que no es que sean normal los cristales, pero si tienes un niño con talla baja, delgadito, con antecedentes de cálculo, con pH de 7, que te dice que tiene fosfato, y dice, bueno, aquí puede ser que haya una hipercalcidonación celular. Entonces tú en ese segundo momento le vas a pedir al paciente, bueno, tú le pides sus cocientes urinarios, que llamo yo, que eso no existe.
Cuando los residentes me ponen cocientes urinarios, digo, eso no existe, está raspado. Es el calcio, el ácido úrico, el fósforo, la creatinina. Pides para ver si existe o no existe y lo vas a evaluar en base a la edad, porque los valores son diferentes para la edad. No es lo mismo un niño de 6 meses, un año, etcétera, ¿no? Entonces tienen que estar. Y si creo que el paciente puede ser que tenga un ácido celular, le puedes pedir la gasometría venosa, después del desayuno, después de la comida. Pero a mí me llegan pacientes talla baja, pero gordos, muchachos de 10 años, un gordito de 10 años con una gasometría. Para mí no tiene sentido. A esa edad no debe tener acidosis tubular y si es un gordito mucho menos. Entonces no es mi primer examen de elección. Entonces esos exámenes por supuesto son importantes. Y lo otro que se pide siempre, yo se los digo siempre a todos ustedes, que en el primer año de vida un ecosonograma abdominal debe tener el paciente. Sí, es normal. Cuidando de que a todos le va a salir calvo. A todos. Y saben que eso no es así. Es decir, que no es que, y no vayan a tratar cálculos por eco solamente. No lo hagan, porque eso está mal hecho. Hay un exceso de diagnóstico de litiasis, de microlitiasis, de arenillas. Hay un exceso, un abuso de eso. Y tienen que estar claro, ¿okay? Entonces, eso se puede pedir porque si tienes un solo riñón, si tienes los riñones pequeños y no es un problema de acidosis, es un problema de oligonefrones, sí, hay otras cosas que hay que pedir. Eso sería lo básico. Y si piensan también, pues pueden pedir tiroides. Si ustedes son pediatras, ustedes no son nefrólogos, ustedes son pediatras, te pueden pedir eso, una tiroides. Son cosas como de las cosas básicas que el pediatra, la edad ósea también la vas a pedir, eso lo piden ustedes. Sí, muy bien. La doctora Elizabeth Camacaro también nos pregunta, en el marco, me imagino, de un paciente, si el bicarbonato está bajo y el pH está normal en un paciente con talla baja y peso bajo para su talla, ¿se le puede dar bicarbonato? ¿Y cuáles serían los otros exámenes del funcionalismo renal que deberían solicitarse? Ya, ok, ahí te dice, si el bicarbonato está bajo, tiene una acidosis y el pH está normal. Ok, acuérdense que el pH no te está diciendo exactamente todo, porque hasta cuando tú tomas la muestra, si con el torniquete y si el muchacho está llorando, eso te produce una alcalosis porque el muchacho está llorando y eso te va a subir el pH, pero el bicarbonato no. Entonces tienes acidosis con pH normales. O puedes tener pH venoso, horriblemente bajo con bicarbonato normales porque es venoso. Es decir, que no le paren tanto al pH en ese caso. Vean el bicarbonato, no la TCO2, sino el bicarbonato, que es lo que tienen que tener, ¿ok? Por un lado. Si tienen esa acidosis, no siempre, y es como, y estamos viendo a nivel latinoamericano, un abuso del diagnóstico de la acidosis tubulares por puro bicarbonato. Tú puedes tener bicarbonato bajo, pero no ser una acidosis tubular. Lo que tienes es una acidosis, ¿ok? Por la causa que sea. Un paciente malnutrido, por ejemplo, esos pacientes tienen acidosis y no es acidosis tubular. Y tienes que colocarle alcalinizante, ¿ok? Para neutralizar eso porque es lo mismo. Es decir, la acidosis que tiene no es por una acidosis tubular, pero es una acidosis, ¿ok? Así es. Ahora, ¿le pongo dato? No, depende de la edad también y del grado de acidosis que tenga. No es lo mismo tener un lactante con bicarbonato, yo le pongo bicarbonato. Pero darle bicarbonato a un niño de 5 años, eso es asqueroso. Entonces Sí. yo puedo usar un citrato. Entonces depende de la edad, sobre todo en lactantes, si hay acidosis importante, puedo utilizar bicarbonato. Si son muchachos lactantes mayores o no lactantes, pues puedo utilizar el citrato si la acidosis no es tan importante, porque el citrato se metaboliza en el hígado y no es, tiene que dar dosis muy altas a veces para que logres acidificar, alcalinizar. Entonces, pero el bicarbonato, el citrato o el lactato, depende de lo que sea. Lo que estamos son básicamente bicarbonato y citrato, ¿no? Por supuesto. La doctora Briana González, nuestra secretaria ejecutiva de la filial, está preguntando cuál sería su opinión con el uso de los polivitamínicos en gomitas, que ahora pues son de venta en cualquier lugar de nuestras ciudades. Lo usan mucho para estimular crecimiento, pero además de estas gomitas, el abuso, doctor, que estamos viendo de la vitamina C en cualquier presentación, jarabe, tabletas efervescentes, tabletas masticables, ¿cuál sería las sugerencias que usted puede hacer al respecto y cómo repercute en el crecimiento y desarrollo del niño de talla baja que no tiene una patología de base? Mira,
bueno, ahí yo usaría el estilo que utilizamos en el ILR de Rotary. Es decir, que le preguntaría a Briana, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas tú? Es decir, ¿tú la das? Claro, no me va a responder por si acaso no la vaya yo a regañar, como dice. Pero ustedes saben que todo niño que coma y que coma bien, no le hace falta vitamina. La mayoría de estos niños llegan con una talla baja, con un peso acorde a la talla o no, porque son delgados, punto. Pero la mamá te dice, no, doctor, ese muchacho come horrible, come demasiado, come como loco y come de todo, y le gusta hasta el brócoli, que el brócoli es asqueroso, a mí no me gusta, y come hasta brócoli, y le da la vitamina. Y el muchacho toma 3 vasos de leche al día, y de paso todavía toma tetero a los 7 años, y se come 1 kilo de queso y suero todas las mañanas. Y Yula y Margot le manda calcio. ¿Para qué? Explícame para qué le vas a dar algo que no es necesario. A lo que voy. Si come bien, ¿para qué le voy a dar vitaminas? Yo para cuando no lo hago, no lo hago. Y mucho menos esas gomitas que son muy sabrosas, muy bonitas, bien costosas, es un negocio y que no le hace falta. Y si le hiciera falta, como yo digo a los padres, yo les mando vitamina a aquel paciente que tiene una desnutrición y tiene un déficit, o que creo que tiene un déficit vitamínico. Sí se la mando, pero es uno de 1.000.000. Primum Casi nocere. vitaminos que tienen intolerancia a la leche y no consuma calcio, no consuma ninguna forma de calcio. Y le puedo sí, pero no como una vitamina para que los dientes se le pongan más fuertes. Eso es mentira. Ok, eso no es así. Entonces, y la vitamina C es suficiente, la vitamina C que nosotros le damos a los niños en nuestras comidas, en nuestras frutas cítricas. No tiene contraindicación los cítricos, ni que tenga cálculos, ni que tenga litiasis. Los cítricos no se eliminan, ni los lácteos o la leche. Los lácteos buenos, como digo yo, no tienes por qué eliminarlo, adecuarlo, pero no dar ese tipo de cosas, porque la vitamina C, lo que le estás dando una cantidad de oxalato importante, puede favorecer las hipercalciuras, las oxaloras, etcétera, que no la uso. Y no tiene indicación, no tiene indicación. El doctor Rafael En Santiago, general, ¿no? conectado desde Trujillo, doctor, le envía sus saludos y agradecimiento. Personas también que tenemos desde la filial Zulia, nuestras filiales hermanas presentes con nosotros, nuestro agradecimiento como filial Lara hacia todos los colegas que están conectados desde cualquier parte de Venezuela. Agradecimientos de parte de las personas que le han hecho preguntas y han sido contestadas. Que se detiene de la repente, doctora pero bueno. Lila Menegas, de nuestra filial. Hay una pregunta también de la doctora Ferrer, que está hablando de la vitamina D, si solo es indicada en deficiencia o se le coloca como micronutriente en el primer año de vida, los 400.000 unidades diarias como requerimiento. Sí, no te oigo Ok. En el chat, doctor, Eso, tenemos una aquí no pregunta. hay estudios que yo sé en Venezuela, estudios grandes donde te digan que tenemos la deficiencia completa. Quizás como los países nórdicos, vitamina D en el primer año de vida, no sé, María, y me gustaría que a 400 unidades internacionales en niños hasta el año, 2 años de edad, y a partir de eso se puede utilizar valores de 600 unidades. Yo las utilizo básicamente si hay deficiencia, ¿ok? En estos pacientes cuando las mido, o creo clínicamente, porque el paciente no se puede hacer el estudio por costo, la puedo utilizar, pero no la hago de rutina. No sé, María, y me gustaría de verdad que nos diera si ella tiene alguna experiencia con esto, y si tiene algún estudio que nos diga que sí ya debemos utilizarla, como en otros países, estas 400 unidades en el primer año de vida, que no las tenemos en gotas, pero se pueden mandar a preparar. Sí. Yo creo, doctor, que la doctora María Ferrer no está conectada. Sin embargo, No, es Isamar Ferrer, es Isamar Ferrer. No, María, yo pensé que era yo pensé que era la abuela. Bueno, entonces te digo, las dosis que se utilizan son de 400 unidades en niños pequeños y 600 unidades en niños mayores de 2 años hasta la adolescencia, pero que yo sepa, no hay estudios donde nos digan todavía que deben utilizarla en forma preventiva. Pero el criterio tuyo, si es un niño
que no sale y tú le ves el color blanco pálido, que tiene problemas, que tú infieres que tiene un problema de deficiencia, que no consume ningún tipo de lácteo porque es alérgico y tiene un problema de malabsorción, es un paciente que tiene deficiencia seguramente o insuficiencia. Si se la puedo medir, y aquí hay laboratorios que la miden, aquí hay 2 laboratorios que la miden sin ningún problema y no es tan costosa. Para llevar una medición, porque yo, por ejemplo, niños con fracturas patológicas, ¿ok? Yo tengo niños que juegan fútbol y me llegan, ya tiene 2, 3 fracturas, y cuando le estudiamos, le hago, por ejemplo, no la edad ósea, la densitometría, y le hago el calcio, la fosfatasa y la vitamina D, y están bajas, y la utilizo, y le comienzo a dar la vitamina D, pero se la mido y le hago el control con la vitamina, porque si no estoy manejándolo, porque tampoco puedo producir una intoxicación, por supuesto. ¿No? Y adicional la consecuente preocupación de los padres de cómo la voy a administrar si no la tengo disponible en el país. Esa es la otra controversia. No, la vitamina D la hay. Y como dice Claro, pero en solución total acá viene de afuera. eh, Rafael Santiago, exactamente, no está indicada Está en forma indicada preventiva, como pero rutina. sí debemos utilizarla con raciocinio en lo que la merite. Porque si no, yo voy a ver mañana y me van a comenzar a llegar pacientes a partir de la semana que viene tomando vitamina D parejo, ¿ok? En una forma que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Si se está tomando 3 litros de leche al día, el muchacho está negrito de tanto sol que lleva y tiene una buena densidad ósea. Bueno, sí, hay que usar la cosa con lógica, definitivamente. Pero si tenemos la vitamina D aquí, hay de 400, hay de 1000 unidades, tú la puedes mandar a formular perfectamente y la puedes utilizar Hay que hacer uso en de los las niños que herramientas necesiten, profesionales, en niños pequeños que necesiten, porque ahora se la toman. por supuesto. Bueno, aquí saludos desde la filial Monagas, también para la doctora Marisol Coecher. Y creo, doctor, que por los momentos no hay más preguntas. Quisiera que por favor la doctora Lucy Sánchez abriera su micrófono, nuestra secretaria de Educación Médica Continua, para que haga el saludo Fíjate, respectivo. Yulay, ¿Sí? Yulay, Sí, sí. te comento algo. Fíjate, aquí estoy viendo una Flor Ángel, por ejemplo, puso aquí. Ah, no, mentira, ella está diciendo otra cosa. Que ella está viendo que todos los lactantes le están poniendo vitamina D, es lo que entiendo entonces, ¿no? Es una pregunta que ponen Hay una acá. Es tendencia impresionante que todos los de lactantes lo suplementar reciban. el recién nacido. Ah, bueno, esto es en la Asociación Americana de Pediatría. Pero es que sí tienen los estudios que te dicen que tienen una insuficiencia de vitamina D, la tienen que recibir. Y en los La Academia países nórdicos, Americana de Pediatría es recomendación general, porque yo he hecho exacto, muchas por eso. revisiones de eso. Entonces ellos recomiendan 400 unidades dentro del primer año de vida y posteriormente Igual que las los países 600 veces europeos, que tú dijiste, igual que los países europeos, que es lo que con decíamos, o sin que tienen los lactancia estudios que materna. avalan eso. Exacto, sí, exactamente, sí, es obligante porque tienen deficiencia. Y se creía que en los países tropicales no, pero sí la hay. Lo que ponemos, por Ángel, es un estudio y agarramos a los residentes y hacemos un estudio, los agarramos de recién nacidos y pediatría y es un estudio bien bonito y bien sencillo, para que sepan. Es comenzar a medir la vitamina D que se hace aquí sin ningún problema, que hay varios laboratorios que podemos hablar con ellos y nos ponen a disposición hasta precios económicos para tener ese estudio, que es necesario para que sepan. Muy bien. Por aquí, Adelante, la doctora Lucy Sánchez, secretaria de Educación Médica Continua. pues agradeciendo al doctor Juan Bautista Chávez por su excelente conferencia, aquí tomando apuntes para ver si compartimos el resumen para todos los pediatras de nuestra filial. Pues a ti, Yulay, también por tu excelente capacidad de moderar estos eventos. Y bueno, nuevamente invitar a estos participantes a la próxima semana tenemos una segunda tanda con el doctor Juan Bautista Chávez, el próximo viernes. Pendientes con la información por nuestras redes. Gracias, doctor. De verdad, muy concisa, precisa. Como usted dice, pues es el esquema de estudio que debe tener desde el punto de vista
cuando le llega el paciente a usted a su consulta nefrológica, pero igual como deberíamos nosotros hacer el abordaje del paciente cuando nos llega con pues problemas de talla, de disminución de la velocidad o de talla baja. ¿Okay? Estar pendientes, es hacer un abordaje general e ir pues llevando el estudio en función de las frecuencias, en función de las edades, ¿verdad? Con respecto a las patologías que debemos precisar. De verdad, muy agradecida. Yo quisiera que nos refresque los valores de laboratorio para hacer los diagnósticos de acidosis tubular, o sea, la relación de calcio-creatinina, ácido úrico-creatinina. No sé si nos pudiera hacer ese refrescamiento de los valores para que nos llevemos también ese dato. Sí, mira, por supuesto, la función renal debe estar normal, primero que nada. Pero tenemos, por ejemplo, un examen de orina, y eso va a variar, depende también de la edad, en ayunas, como le digo yo, y por eso que usamos la segunda orina en ayunas, porque es la forma de exprimir, de intensificar esa función renal. Tienes que tener un pH mayor de 6, tienes que tener una densidad urinaria mayor de 1015 o mayor, tienes que tener, habitualmente no hay otras cosas en la orina, pero puedes tener cristales de diferentes tipos, ¿ok? Porque estás concentrado. Si es un paciente con diarrea, vas a tener cristales, pero si es repetitivo y si el paciente tiene antecedentes, pues ya es un hallazgo que te dice, piensa, ¿ok? La gasometría venosa, pues los gases venosos, que no son arteriales, tiene que estar el bicarbonato de 23 en adelante. Porque si bien tú te pones a ver, bueno, pero es que 21 está compensado, pero es que no estamos hablando de un paciente de terapia intensiva. Estamos hablando de un paciente con una acidosis crónica. Y esos millones de hidrogeniones que tienen allí son los que están haciendo, carcomiendo ese huesito. Hay que estar mosca con eso. Después de comer, por supuesto. A la hora que sea. Los laboratorios lo hacen en la mañana porque lo hacen en la mañana, más nada. Habitualmente, si tienes acidosis tubular, puedes tener un potasio bajo, pero puede ser normal inclusive alto. Por si un problema de voltaje lo vas a tener alto. Y el cloro vas a tener tendencia a tener alto, ¿ok? El cloro también. Pero insisto, y ahí es donde vemos que hay grandes diferencias entre las acidosis tubulares completas, incompletas, y las acidosis metabólicas que no son acidosis tubular, que son así. Y los valores del calcio en la orina, por ejemplo, tiene que ver, depende de la edad del paciente. En los niños menores de 6 meses, desde un año podemos tener valores hasta de 0,6 sin ningún problema. Mayor, de hasta el año de edad tenemos valores hasta de 0,40. Y por encima de eso es que los valores sí ya aterrizan a los valores que manejamos de 0,20. Entonces va a depender, por supuesto, de la edad del paciente, de cómo se toma la orina. Porque, doctor, es que me llegó la orina al niñito con un valor de 0,8. Ajá, el muchacho tiene 3 meses de edad y la mamá le dio pecho toda la noche. No me estás diciendo nada. ¿Ok? Entonces, tienen que estar manejando ese tipo de datos. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, si no existiesen más preguntas, nuestro agradecimiento al doctor Juan Bautista Chávez nuevamente. Quisiéramos que la doctora Flor Ángel García cerrara la transmisión, no sin antes recordarles que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @sbpplara. Por Facebook nos consiguen como SBPP Filial Lara. Estamos activos por allí, recordándoles que tenemos lunes de diagnóstico visual, tenemos miércoles de Al Día con Pediatría, tenemos jueves de gotas pediátricas y todas estas actividades son por ustedes y para ustedes. Recordándoles también que el cargo que estamos haciendo simbólico de $1 para poder llevarles a cabo a ustedes estas transmisiones son para las obras sociales de la filial Lara, que son bastantes. Entonces, muy agradecidos definitivamente por colaborar, por contribuir. Nuestro llamado para que por favor todos se mantengan al día con sus filiales, porque esto es justamente lo que nos permite nuestra proyección en nuestra región y a nivel nacional. Doctora Flor Ángel, unas palabras de cierre, por favor. Nuestro agradecimiento al doctor Chávez. Buenas tardes para todos, agradecidos con Juan Bautista, como siempre, dispuesto a colaborar con nosotros.
a toda nuestra filial, quien siempre se mantiene de manera permanente en actividad y en equipo, gracias a Dios. Y gracias totales por la colaboración siempre y por estar pendiente de todas nuestras actividades. Un abrazo, que bueno, que Dios nos bendiga y continuaremos por aquí siempre a la orden para brindar a ustedes lo mejor que podamos. Buenas tardes. Gracias, Juan Bautista. Gracias. Por favor, abran todas sus cámaras, saludemos. Feliz fin de semana para todos. Mira, Yulay, tú me dijiste que esa plata era para pagarme a mí. No, señor. Esa era mi obra social. A usted un refresco. No, gracias. Estoy comenzando dieta para romper otra vez. Yo pensé que me iba a decir como el famoso futbolista. No, por favor, agua. No, agua no. Café, aunque sea. Muy bien. Agradecidos, por favor. Todos saludemos. Que Dios nos bendiga a todos. Cuídense. Se cuidan. Y que Chao. tengan un productivo fin de semana en familia. Igualmente. Chao. Hasta luego. Gracias.